Realmente, el señor Cheng era brillante. Si no fuera por él, hoy Xiaomi no existiría. Cuando hablamos de gigantes tecnológicos, pensamos en Apple, Samsung y, por supuesto, Xiaomi. Fundada en el 2010, Xiaomi revolucionó la industria con sus dispositivos accesibles y de alta calidad. Todavía me asombra. Eran millonarios y poseían una fortuna, pero lo más destacable es que mi tío era un genio. Fue él quien inventó la placa que es fundamental en todos los celulares actuales. Pero lo que pocos saben es que su éxito está construido sobre los restos de otra empresa. La gente no lo sabe, pero muchos de los primeros desarrollos de Xiaomi vinieron de Chengtec. Su tecnología no murió, solo cambió de manos. Antes de Xiaomi, existió Chengtec, una compañía prometedora que pudo haber cambiado la historia de la tecnología en China, hasta que todo se derrumbó. Detrás de su caída, hay una historia de traición, ambición y un crimen que sacudió a una de las familias más poderosas del país. La caída de Chengtec allanó el camino para el nacimiento de Xiaomi. Pero si la historia hubiera sido diferente, ¿quién dominaría el mercado hoy? Esta es la verdad detrás de un imperio. Esta es la historia de la caída de Chengtec y el nacimiento de Xiaomi. China, finales de los años 90. La nación estaba en pleno auge económico, con el sector tecnológico creciendo a un ritmo acelerado. Entre las familias más influyentes del país, destacaba una en particular, los Cheng, dueños de una de las empresas tecnológicas más importantes de la época. Habían construido un imperio en el mundo de la telefonía y los circuitos electrónicos. El patriarca de la familia, Cheng Wei, era un hombre visionario y meticuloso. Desde joven, había comprendido que el futuro estaba en la tecnología. En 1985, fundó Chengtec, una empresa dedicada a la fabricación de componentes electrónicos que, en menos de una década, se convirtió en un gigante del sector. Chengtec era sinónimo de innovación. Sus productos eran utilizados en todo el mundo y su crecimiento parecía imparable. Se decía que en pocos años competirían con gigantes como Huawei. Chengtec, una empresa dedicada a la fabricación de componentes electrónicos que en menos de una década se convirtió en un gigante del sector. Pero detrás de la fortuna y el prestigio se escondía una historia de secretos, rivalidades y un final trágico que cambiaría el destino de la familia para siempre. 嗨，这么晚了，不知道电话公司还有没有人上班？太太，新店表哥家电话是什么来的？哦，我不知道，他刚搬家了。要怎样才可以节省我的国际电话费啊？喂，这里是 AT&T， 请问有什么需要帮忙的 ？AT&T 客户服务很周全，查。成泰科技乃是我们中国的骄傲，我知道我们会达到巨人华为的水平。En 1998, Chengtec alcanzó su punto más alto. Con contratos exclusivos con varias empresas internacionales, la compañía dominaba el mercado de circuitos electrónicos en China y empezaba a expandirse a otros continentes. Pero el éxito no solo trajo riqueza, sino también enemigos. En 1999, Cheng Wei comenzó a recibir amenazas anónimas. Cartas misteriosas llegaban a su residencia en Shenzhen, advirtiéndole sobre una posible traición dentro de su propia familia. Yo los veía como la familia perfecta, siempre bien vestidos, en autos de lujo, organizaban fiestas exclusivas. Pero en los últimos años, Cheng Wei parecía más tenso. Se le veía menos en eventos sociales y su mirada parecía la de alguien que estaba preocupado. A pesar de las advertencias, Cheng Wei siguió adelante con sus planes de expansión. En 2001, firmó un acuerdo con una empresa estadounidense para el desarrollo de nuevos microprocesadores. Fue un momento histórico para Chengtec, pero también marcó el inicio de su declive.
Ese mismo año, su hijo mayor, Cheng Hao, comenzó a involucrarse más en la empresa. A sus 32 años, era un hombre ambicioso, con ideas innovadoras pero con una personalidad difícil. Su relación con su padre era tensa y llena de desacuerdos. Hao siempre sintió que su padre no lo valoraba. Era inteligente, con ideas arriesgadas, pero su padre nunca confió en él. Yo creo que eso lo frustró desde joven. Sentía que tenía que demostrar algo. En una decisión inesperada, Cheng Wei nombró a su hijo menor, Cheng Min, como su sucesor. Min, a diferencia de su hermano, era reservado y obediente. Para muchos, no era el mejor candidato para liderar la empresa, pero tenía la confianza absoluta de su padre. Todos en la empresa sabíamos que Hao era el más preparado para tomar el liderazgo, pero el señor Cheng eligió a Min. Fue una decisión extraña, y muchos empleados comenzaron a dudar del futuro de la empresa. El nombramiento de Min generó resentimiento en Hao. Durante meses, las disputas dentro de la familia se intensificaron. Los empleados comenzaron a notar cambios en la dinámica de la empresa. Antes, las reuniones familiares eran estrictamente privadas, pero en los últimos meses yo escuchaba gritos detrás de la puerta de la oficina del señor Cheng. Las discusiones entre él y Hao eran cada vez más fuertes. Un día, Hao salió furioso y dijo: «Si no es mío, no será de nadie». A medida que la tensión crecía dentro de la familia, problemas financieros comenzaron a afectar a Cheng Tech. Informes revelaron que grandes sumas de dinero habían desaparecido de las cuentas de la empresa. Nadie sabía quién estaba detrás del desfalco, pero los rumores apuntaban a alguien de la familia. El 3 de marzo de 2003, Cheng Wei convocó una reunión de emergencia con sus hijos. Algo había descubierto y no estaba dispuesto a callar. Esa noche, la familia Cheng se reunió en su mansión en Shenzhen. Fue la última vez que se les vio juntos. Horas después, un incendio arrasó con parte de la propiedad. Cuando las autoridades llegaron al lugar, encontraron a Cheng Wei gravemente herido. Había sufrido quemaduras severas, pero lo más impactante fue lo que reveló en su testimonio antes de perder el conocimiento. Cuando lo sacamos de la casa, apenas podía hablar, pero dijo algo sobre su propia familia. Nunca olvidaré su expresión. La tragedia golpeó a la familia Cheng la noche del 3 de marzo de 2003. Un incendio arrasó parte de su mansión en Shenzhen, dejando a Cheng Wei, el patriarca de la familia y fundador de Cheng Tech, gravemente herido. Antes de perder el conocimiento, había murmurado palabras confusas, dejando abierta la posibilidad de que el siniestro no fuera un simple accidente. Pero antes de esa noche, ya había señales de que algo andaba mal. La empresa, que por años había sido símbolo de innovación y éxito, enfrentaba problemas financieros severos. Las cuentas no cuadraban, inversiones misteriosas aparecían y grandes sumas de dinero habían desaparecido sin explicación. Cuando los auditores de la empresa comenzaron a investigar, hallaron movimientos irregulares en los fondos de Cheng Tech. Las sospechas crecieron y pronto el nombre de una persona se volvió el centro de atención: Cheng Hao, el hijo mayor de Cheng Wei. Los números eran alarmantes. Grandes sumas de dinero estaban siendo desviadas a cuentas privadas. Al principio pensamos que era un error, pero pronto encontramos pruebas de que alguien estaba tomando fondos sin autorización. Cheng Hao, conocido por su ambición y deseo de liderazgo, había estado moviendo dinero desde hacía más de un año. Se descubrió que había hecho inversiones arriesgadas en el extranjero, comprando propiedades y participaciones en empresas que estaban fuera del control de Cheng Tech. Hao tenía planes ambiciosos. Quería convertir la empresa en algo más grande, pero su padre nunca le dio la oportunidad. Así que buscó su propio camino, con dinero que no era suyo. Cuando Cheng Wei se enteró del desfalco, la relación con su hijo se deterioró aún más. Testigos afirman que las discusiones en la familia eran cada vez más frecuentes y que, en más de una ocasión, se escucharon gritos en la sede de Cheng Tech. Hubo una reunión en la que Cheng Wei golpeó la mesa y le gritó a su hijo: «No eres digno de esta empresa». Fue una escena tensa. Hao salió furioso. Desde ese día, las cosas nunca volvieron a ser iguales. El 2 de marzo de 2003, un día antes del incendio, Cheng Wei tomó una decisión definitiva: destituir a Hao de cualquier cargo dentro de la empresa. La noticia fue devastadora para su hijo mayor.
El señor Cheng había convocado a la junta directiva de emergencia. Estaba decidido a sacar a Hao de la empresa y hasta pensaba en demandarlo. No sé qué pasó después, pero al día siguiente ocurrió el incendio. La última noche de la familia Chen juntos estuvo llena de tensión. Según reportes, la reunión privada se realizó en el comedor de la mansión. Cheng Wei, su esposa Li Xiu y sus dos hijos, Hao y Min, discutieron durante horas. Esa noche escuché gritos. No entendía bien lo que decían, pero era claro que estaban peleando. No era la primera vez, pero esa noche se sintió diferente. Luego vi el fuego. Poco después de la medianoche, las llamas consumieron la sala principal de la casa. Cheng Wei fue hallado con quemaduras severas y trasladado de emergencia al hospital. A la mañana siguiente, su estado de salud era crítico. La noticia se esparció rápidamente y los medios comenzaron a especular. ¿Había sido un incendio accidental o alguien lo había provocado? ¿Podría haber sido uno de sus propios hijos? La policía inició una investigación y todas las sospechas apuntaban a Cheng Hao. Tenía un motivo. Había sido humillado y despojado de su futuro en la empresa. Tenía el conocimiento. Sabía cómo acceder a la mansión sin problemas. Y, sobre todo, tenía el carácter impulsivo para hacer algo drástico. Pero entonces, una revelación inesperada cambió el curso de la investigación. Cuando revisamos la escena, hubo algo que nos llamó la atención. Las llamas no comenzaron en la oficina de Cheng Wei ni en su habitación. Comenzaron en un área común, cerca de la cocina y la sala. Los peritos encontraron rastros de un acelerante en la zona donde inició el incendio. Sin embargo, lo que sorprendió a los investigadores fue el testimonio de Cheng Min, el hijo menor de la familia. Min proporcionó pruebas de que Hao estaba con él en un hotel cercano cuando comenzó el incendio. Esto descartó la teoría de que él hubiera sido el responsable. Vi a los hermanos Cheng entrar juntos cerca de la medianoche. Se les notaba molestos, pero estaban juntos. No podrían haber causado el incendio. Con esto, las sospechas sobre Hao se disiparon. Pero entonces surgió una nueva pregunta. Si los hijos no fueron responsables, entonces, ¿quién lo fue? Las respuestas parecían estar en el único testigo clave de la casa, Li Xiu, la esposa de Cheng Wei. Los investigadores descubrieron que en los últimos años, Li Xiu había sido una figura silenciosa en la familia, pero no por decisión propia. Cheng Wei la había mantenido al margen de los negocios, y se decía que su matrimonio estaba lejos de ser perfecto. La señora Xu estaba triste todo el tiempo. Nunca hablaba mucho, pero cuando el señor Cheng regañó a su hijo mayor y lo echó de la empresa, ella lloró. Nunca la había visto así. A medida que la investigación avanzaba, se reveló que Li Xiu no solo estaba dolida por lo que le hicieron a su hijo, sino que también tenía sus propios secretos. Pero aún quedaban muchas dudas. ¿Realmente había tenido algo que ver con el incendio? ¿O simplemente había sido una víctima más de la tragedia? La verdad estaba a punto de salir a la luz. El 5 de marzo de 2003, 2 días después del incendio, Cheng Wei, el poderoso empresario detrás de Cheng Tech, perdió la vida en el hospital de Shenzhen. A pesar de los esfuerzos de los médicos, las graves quemaduras y la inhalación de humo fueron demasiado para su cuerpo. El fallecimiento de Cheng Wei generó más preguntas que respuestas. La policía no tuvo la oportunidad de interrogarlo. Las últimas palabras que había murmurado antes de perder el conocimiento eran incomprensibles. Al revisar las finanzas personales de Cheng Wei, se encontró algo inesperado. Una cuenta bancaria a nombre de una joven de 22 años, Xun Mei, con transferencias por grandes sumas de dinero. Lo primero que pensamos fue, ¿quién es esta mujer? Al buscar en los registros, descubrimos que era una modelo de Guangzhou, con quien Cheng Wei tenía una relación desde hace al menos un año. Xun Mei no solo era su amante, sino que también había sido vista en la mansión Cheng días antes del incendio. Testigos aseguraban que su relación con Cheng Wei era más que un simple romance.
Se decía que ella tenía una gran influencia sobre él. Wei hablaba de ella todo el tiempo. Decía que con Mei se sentía joven de nuevo, que su vida con Li Xiu se había vuelto fría. Pero lo que más me sorprendió fue cuando me dijo que estaba considerando hacer cambios en su testamento. Ese comentario encendió las alarmas. Chen Wei planeaba modificar su testamento y, según fuentes cercanas, quería quitarle parte de la herencia a su hijo mayor, Chen Hao, para beneficiar a Xun Mei. El señor Chen ya había tomado la decisión de desheredar parcialmente a su hijo mayor. Decía que Hao lo había traicionado con el desfalco y que no merecía dirigir la empresa. No sabemos si ya había firmado los papeles, pero estaba decidido. Con esta nueva información, la investigación tomó un giro inesperado. ¿Podría haber sido Xun Mei la responsable del incendio? La policía localizó a Xun Mei y la interrogó. Según su versión, ella no tenía nada que ver con el incendio. Afirmó que la noche del siniestro estaba en su departamento en Guangzhou y que no había visto a Chen Wei en varios días. Sin embargo, su actitud dejó dudas entre los investigadores. Su relación con Chen Wei había sido intensa y acelerada, y el hecho de que él estuviera considerando favorecerla en su testamento levantaba sospechas. La policía comenzó a analizar su coartada. Al revisar las cámaras de seguridad del edificio donde vivía Xun Mei, descubrieron que esa noche no había registro de su entrada ni salida. No hay imágenes de Xun Mei entrando a su departamento la noche del incendio. Lo último que tenemos es una grabación de la tarde, cuando salió en su automóvil. Después de eso, nada. ¿Dónde había estado realmente? Mientras los oficiales intentaban reconstruir sus movimientos, nuevas pruebas comenzaron a surgir en la escena del incendio. Los forenses encontraron restos de una botella derretida en la sala donde comenzó el fuego. Al analizarla, descubrieron que había contenido un líquido inflamable, lo que confirmaba que el incendio no había sido un accidente. Encontramos rastros de un acelerante en la alfombra y en las paredes cercanas. Esto indica que alguien lo vertió intencionalmente antes de que iniciara el fuego. Ahora la investigación se centraba en determinar quién había tenido acceso a la mansión la noche del incendio. Hasta el momento, Chen Hao y Chen Min estaban descartados porque tenían una coartada. Pero Xun Mei no tenía pruebas claras de su paradero. Vi un auto estacionado cerca de la casa la noche del incendio. No pude ver quién estaba adentro, pero no era de la familia Chen. Me pareció extraño porque estaba apagado y no se movió por un buen rato. Las sospechas crecieron cuando se descubrió que un automóvil similar al de Xun Mei fue captado en una cámara de tránsito a pocos kilómetros de la mansión Chen la noche del incendio. ¿Podría haber sido ella? Sin embargo, justo cuando la policía estaba por interrogarla de nuevo, una nueva pista cambió el rumbo de la investigación. Uno de los empleados de la mansión, que no había sido interrogado hasta ese momento, reveló algo impactante. No sé si esto sea importante, pero la señora Li Xiu estaba diferente esa noche. Antes del incendio la vi salir al jardín con un bidón en las manos. No me pareció raro en ese momento, pero ahora no estoy tan seguro. De repente, la historia dio un giro inesperado. Mientras todos sospechaban de Chen Hao o de Xun Mei, la esposa de Chen Wei, Li Xiu, ahora parecía tener algo que esconder. ¿Qué hacía con un bidón? ¿Era el mismo líquido inflamable encontrado en la sala? ¿Podría ella haber tenido un motivo para querer que su esposo desapareciera? Por años, Li Xiu había vivido a la sombra de su esposo. Testigos aseguraban que su matrimonio estaba lejos de ser feliz y que las humillaciones eran constantes. Además, había sido testigo de cómo Chen Wei desterraba a su hijo mayor de la empresa y, aparentemente, lo desheredaba. Cuando la señora Xiu supo lo del testamento, se encerró en su habitación por horas. No quería hablar con nadie. Estaba devastada. Podría haber sido la esposa quien tomó la decisión final. En este punto de la investigación, los oficiales ya no sabían en quién confiar. Xun Mei tenía una coartada frágil, pero Li Xiu también parecía estar ocultando algo. El caso se volvía cada vez más complejo. La investigación había tomado giros inesperados. Durante días, la policía creyó que la joven Xun Mei tenía razones para querer la muerte de Chen Wei.
pero las pruebas en su contra eran frágiles. Sin embargo, una nueva revelación cambiaría todo el curso del caso. Era medianoche del 9 de marzo de 2003, cuando un oficial revisaba las pertenencias de Li Xiu, la viuda de Cheng Wei. Entre documentos, papeles financieros y cartas personales, un sobre desgastado llamó la atención. La carta estaba firmada por alguien inesperado: Zhao Liang, el jardinero de la mansión Cheng. Fue extraño. No parecía una carta cualquiera. Al abrirla, lo entendimos todo. Ese papel contenía la pieza clave que nos faltaba. Ai Shu, sabes que haría cualquier cosa por ti, pero esto que me pides es demasiado. No hay vuelta atrás si lo hago. Si algo sale mal, lo perderemos todo. Pero no te preocupes, encontraré la manera. Las palabras de Zhao Liang dejaron en shock a los investigadores. Si bien al principio parecía que el jardinero solo tenía una relación con la viuda, ahora todo apuntaba a algo mucho más oscuro. ¿Podría ser él quien inició el incendio? ¿Por orden de Li Xiu? Revisamos la escena del crimen nuevamente, con esta información en mente. Al hacerlo, encontramos algo que antes habíamos pasado por alto: una jeringa quemada entre los restos del dormitorio de Cheng Wei. El hallazgo era crucial. Se enviaron pruebas al laboratorio forense y los resultados fueron contundentes. La jeringa contenía restos de un fuerte sedante. Alguien había sedado a Cheng Wei antes del incendio. Si Wei estaba sedado, entonces no pudo haber escapado del incendio por sí solo, lo que significa que alguien lo dejó allí intencionalmente. Todas las piezas comenzaban a encajar. La carta, la jeringa con sedante, el comportamiento extraño de Li Xiu la noche del incendio. Todo apuntaba a que la viuda no era una simple víctima del destino. Pero había una pregunta clave: ¿dónde estaba Zhao Liang ahora? Las autoridades comenzaron a rastrear al jardinero. Al revisar su domicilio, descubrieron que ya no estaba en su casa. Según su casera, había salido apresuradamente esa misma tarde con 2 maletas. No me dijo a dónde iba, solo que necesitaba un descanso y que estaría fuera unos días. Me pareció extraño porque siempre fue muy tranquilo. Un rápido rastreo de su tarjeta de crédito reveló una compra reciente: un boleto de avión con destino a Tailandia. El jardinero estaba tratando de escapar. Los oficiales no perdieron tiempo y se dirigieron al aeropuerto internacional de Shenzhen. Cuando llegaron, el vuelo de Zhao Liang aún no había despegado. La policía identificó al jardinero en la fila de migración. Estaba nervioso, mirando constantemente a su alrededor. Cuando vio a los agentes, pareció entender que su destino estaba sellado. Nos acercamos con precaución. Pensamos que tal vez intentaría correr, pero no lo hizo. Solo nos miró, dejó caer su bolso y levantó las manos. Sin resistencia, Zhao Liang fue arrestado en la puerta de embarque. El jardinero fue trasladado a la comisaría, donde fue sometido a un primer interrogatorio. Al principio, guardó silencio, pero las pruebas en su contra eran demasiado claras. Horas después, finalmente habló. Sí, lo hice. Yo sedé a Cheng Wei. Yo inicié el fuego, pero no fue mi idea. Ella me lo pidió. Me dijo que era la única manera de acabar con todo. Con esa declaración, la verdad salió a la luz. Li Xiu, la viuda de Cheng Wei, había planeado todo desde el principio. Años de resentimiento y dolor la llevaron a tomar una decisión fatal. Quiso castigar a su esposo por todo lo que le había hecho a su hijo y, al mismo tiempo, deshacerse de un matrimonio que nunca la hizo feliz. Ya teníamos a Zhao Liang, pero sabíamos que el caso no estaba cerrado hasta que ella también enfrentara la justicia. A la mañana siguiente, Li Xiu fue detenida en su residencia. Al momento del arresto, no mostró ninguna emoción. Solo suspiró y murmuró unas palabras. A medida que el juicio avanzaba, la verdad sobre Li Xiu salió a la luz. No solo era la mente maestra detrás del incendio, sino que su motivo iba mucho más allá del resentimiento. Su verdadero motor era la ambición. Cuando descubrió que Cheng Wei planeaba desheredar a su hijo mayor, Cheng Hao, no pudo soportarlo. Todo lo que había construido, todo lo que había soportado,
No serviría de nada si su hijo no heredaba su fortuna. Ella siempre decía que no permitiría que Chen Hao se quedara sin nada, que él era el verdadero heredero, y si alguien intentaba arrebatarle su lugar, ella lo impediría a toda costa. Pero había algo más que nadie esperaba. Un secreto que Chen Wei nunca quiso que saliera a la luz. Chen Hao era el único hijo biológico de Li Xiu. El hijo menor, Chen Min, no era suyo. Era hijo de Chen Wei con otra mujer. Todos en la empresa sabíamos que Chen Min no era de Li Xiu, pero era un tema intocable. Nadie lo decía en voz alta. Chen Wei no solo planeaba quitarle la herencia a Chen Hao, sino que todo parecía indicar que dejaría la empresa en manos de Chen Min, su hijo menor. Para Li Xiu, eso era una traición imperdonable. El juicio de Li Xiu fue uno de los más seguidos en Beijing en 2004. La sala estaba llena de periodistas y curiosos. Desde el principio, Li Xiu no mostró remordimiento. En el estrado, con una mirada fría, enfrentó a los jueces y al jurado con palabras que dejaron helados a todos. Díganme, señores del jurado, ¿qué harían ustedes si todo por lo que han luchado no pasara a sus hijos? Si su esposo los despreciara, si su amor fuera una mentira, yo solo protegí lo que era mío. El abogado de la fiscalía no dejó pasar sus palabras. Lo que usted hizo no fue justicia, fue venganza. Planeó un asesinato y destruyó vidas por ambición. No merece compasión. El juez, firme, dictó la sentencia esperada. Cadena perpetua sin derecho a apelación. La justicia no actúa por sentimientos. El asesinato nunca es una opción. Usted, Li Xiu, pasará el resto de su vida tras las rejas. Pero el caso aún tenía un último giro. Cuando el tribunal se preparaba para enjuiciar a Zhao Liang, los guardias encontraron su celda vacía. No había huido. Se había quitado la vida. Lo encontramos en la madrugada. No dejó ninguna nota, solo un gesto de despedida en su rostro. El hombre que había incendiado la mansión Cheng no enfrentó la justicia. En su última acción, eligió el único escape que tenía. El caso había llegado a su fin. Li Xiu fue enviada a la prisión de mujeres de Tianjin, donde pasaría el resto de sus días. El fin de Cheng Tec no solo marcó el final de una empresa, sino también la fractura definitiva de una familia. Chen Hao y Chen Min, los hijos de Chen Wei, nunca volvieron a verse como hermanos. Después del escándalo, Chen Hao desapareció. Tenía un talento increíble para los negocios. Si su madre no hubiera hecho lo que hizo, hoy sería un líder en la industria. Pero el peso del pasado lo arrastró. Nadie sabe dónde está Chen Hao, el hijo mayor. No hay registros de él después del 2006. Su hermano menor, Chen Min, tomó un camino diferente. En el 2011, fundó su propia empresa de tecnología, Cubot, aunque no es ni la sombra de lo que su padre consiguió. Cubot pudo haber sido más grande, pero la sombra de su pasado lo persiguió. Nunca quiso hablar de su familia. Mientras la familia Cheng desaparecía de la escena pública, su empresa enfrentaba su destino final. En 2009, Cheng Tec se declaró en quiebra. Su tecnología fue comprada por Jingu Building, una compañía emergente en Pekín. Nos dijeron que la empresa se salvaría, pero en realidad solo estaban vendiendo lo que quedaba. Lo que pocos sabían era que, un año más tarde, en el 2010, Jingu Building sería la cuna de Xiaomi. El 6 de abril de 2010, en Pekín, nació una empresa que revolucionaría la tecnología móvil, pero sus bases habían sido plantadas mucho antes. La gente no lo sabe, pero muchos de los primeros desarrollos de Xiaomi vinieron de Cheng Tec. Su tecnología no murió, solo cambió de manos. Al final, Li Xiu no solo destruyó su familia, sino que terminó con un gigante. Lo que no muchos saben, que detrás de este gigante llamado Xiaomi hay una historia de esfuerzo, que lastimosamente fue arrebatado por la ambición. Jingu Building utilizó las patentes y los desarrollos de Cheng Tec como base para un nuevo proyecto. Un año después, en el 2010, Xiaomi nació en el mismo edificio que albergó Cheng Tec. El 6 de abril de 2010, en Pekín, China, se fundó Xiaomi. Los ingenieros que alguna vez trabajaron para Chen Wei fueron absorbidos por el nuevo gigante tecnológico. Sin Cheng Tec no habría existido Xiaomi. Mientras el mundo avanzaba, Li Xiu seguía en prisión. Han pasado más de 2 décadas
desde su condena, pero su postura no ha cambiado. Nunca mostró arrepentimiento. Sigue diciendo que lo que hizo fue lo correcto. En entrevistas con psiquiatras, Li Xiu ha mantenido su versión. Lo volvería a hacer. Un hombre que traiciona a su familia no merece respeto. Su historia sigue siendo un ejemplo de cómo la ambición desmedida puede llevar a la destrucción. La ambición fue su mayor error. No vio que, al intentar controlar el destino de su hijo, en realidad lo estaba destruyendo. Quizás, si las cosas hubieran sido diferentes, Cheng Tek hoy sería más grande que Xiaomi. Pero la historia no se escribe con suposiciones. No debemos pasar el límite, porque el crimen siempre se castiga. Nos vemos en otro caso de Crímenes Imperfectos. Han pasado casi 20 años. Y aún lo extraño. Desde que él se fue, no he vuelto a estar con nadie. Él era el amor de mi vida, y aunque muchos lo juzguen, para mí siempre fue un hombre maravilloso. No me importa lo que la gente diga sobre él. Yo conocí su lado más humano, su ternura, su cariño. A veces cierro los ojos y puedo escucharlo hablarme, como si aún estuviera aquí. La vida siguió para todos, pero para mí se detuvo el día que lo perdí.